Hoy recibimos con especial alegría a Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, que visita nuestra diócesis con motivo de las 15ª Jornadas de Teología del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias. Con él hablaremos de su ponencia, la dimensión social del amor, pero también de los grandes retos, los desafíos y esperanzas de la Iglesia de hoy. Monseñor Luis Argüello, gracias por acompañarnos, gracias por esta visita. Muy bien, me alegra mucho poder estar aquí en esta diócesis, en esta isla, y al mismo tiempo saludar a través de este medio a todos los oyentes. ¿Cómo le están tratando en Gran Canaria, sabiendo que es una visita muy corta? Pues muy bien, gracias a Dios me recibió el obispo auxiliar y he podido compartir con él, pasar esta noche en su domicilio y celebrar la Eucaristía en la catedral, desde el lunes por la mañana, y bueno, poder realizar a lo largo del día algunas visitas, tener mi intervención y regresar a la península, porque la propia diócesis y la conferencia episcopal pues piden también una dedicación y una presencia. Comentábamos en el coche que son muchos los compromisos, ¿verdad? Cuando uno asume la presidencia de la conferencia episcopal, ya usted tenía experiencia como secretario de la conferencia, pero son muchos los compromisos. Sí, porque de alguna forma, aunque el presidente de la conferencia episcopal no es el presidente de los obispos, ni tiene ninguna responsabilidad sobre las diócesis que responden ante el Papa, pero no cabe duda de que la conferencia es un servicio de comunión y de coordinación. Entonces esta comunión también se expresa participando en alguna de las actividades que tienen las diócesis y en la medida de lo posible, atendiendo mi propia diócesis y demás, pues si puedo hacerme presente donde algún hermano obispo me convoca, me invita o me pide una colaboración, pues intento hacerlo. Usted viene para participar en las jornadas de teología y compartir ese tema que nos parece muy interesante, la dimensión social del amor. ¿Qué significa para usted estar presente en estas jornadas? Bueno, pues colaborar en las mismas jornadas y siempre que a uno le invitan a que hable, pues dar la oportunidad de compartir las propias reflexiones sobre el asunto de que se trate, ¿no? En este caso, hablando de la dimensión social del amor, en realidad se trata de hablar de la persona y lo que es don y que también somos constitutivamente relación. Y por tanto, en la misma noción de lo que significa la persona está la dimensión social. No hay otra manera posible de amar si se responde a lo que la persona es y lo que la persona amada también es y lo que puede necesitar que incorporar esta dimensión social que afecta a las relaciones, a los ambientes y a las instituciones de las que una persona forma parte. En más de una ocasión le he escuchado decir que el amor no es emoción pasajera, sino una tarea social. ¿Por qué considera urgente recuperar hoy esa dimensión pública y transformadora del amor cristiano? Sí, esto tiene que ver con la vida entendida como vocación y singularmente hablar del significado de la vocación laical. La Iglesia, a lo largo de los siglos, ha ido dando nombre a la caridad, al amor que recibimos con la vida, pero que renovamos con el bautismo. Este amor nuevo que vivimos con el bautismo, que bueno, los cristianos de la primera generación tuvieron que buscar un nombre, y ese nombre fue Caritas o Ágape, distinto de Eros o Filía, que son las formas de amor que llevamos, podríamos decir, inscritas en nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, este amor nuevo adquiere una forma, la forma de la caridad pastoral en el ministerio ordenado, la forma de la caridad excesiva o consumada en la vivencia de un carisma, en los hermanos de la vida de especial consagración, y la forma de la caridad social o política, como la doctrina social de la Iglesia viene diciendo incluso con este nombre desde la primera mitad del siglo XX, ¿no? En el que al hablar de la vocación de los laicos dice que la vocación laical, su identidad y su espiritualidad consiste en vivir la caridad social o política, ¿no? Yo creo que siempre, ¿no? Pero en el momento actual que vivimos es muy importante
para la vida misionera de la Iglesia promocionar la vocación laical en lo que genuinamente es, ¿no? A la hora de lo que pueda contribuir a hacer tejido social y también a una preocupación que tiene hoy el mundo, pero especialmente el mundo occidental, ¿no? Que algunos llaman la necesidad de regenerar la democracia, ¿no? Entonces nosotros creo que podemos aportar a esto este testimonio de ser un pueblo, de cultivar nuestras relaciones, lo que el Papa Francisco en Fratelli Tutti llamaba amistad social y fraternidad universal, y al mismo tiempo un compromiso público en los ambientes e instituciones de los que formamos parte. Eso es la caridad política. En un mundo marcado por esa polarización, la soledad, la desigualdad, usted también ha advertido en alguna ocasión sobre una economía que teledirige los deseos y manipula el corazón. ¿Cómo puede la Iglesia mostrar que el amor cristiano es una fuerza transformadora de la sociedad? ¿Y cómo puede el Evangelio ayudar a liberar el corazón humano de la lógica consumista y abrirlo a una economía más humana? Sí, no es posible amar sin libertad. Que la propia constitución de la persona humana une libertad y amor. Uno de los dramas del final del tiempo moderno es que la libertad se ha entronizado en formas, bueno, que han pasado incluso a la jerga popular, ¿no? De elogio del empoderamiento, digas entre comillas, de elogio del individuo y su autonomía, y eso que tiene aspectos seguramente valiosos a la hora del desarrollo de la propia personalidad, tiene lagunas porque no responde a la verdad de lo que la persona es. Para poder amar hace falta ser libre, porque el amor es una entrega que no se realiza en modo mecánico, no es un instinto como el de los bichos, sino que es una entrega libre. Por eso todo lo que tenga que ver con la libertad, como los asuntos que has puesto encima de la mesa, pues hay que abordarles para poder amar. Y también hay que decir que en el ejercicio del amor como caridad política, pues uno de los campos de especial dedicación tiene que ver con eso, con la liberación del corazón. Vivimos en un momento en el que las adicciones han crecido un montón. Adicciones de diverso tipo, de diverso estilo. Y de alguna forma estas cosas no ocurren por casualidad, ¿no? Sino porque el propio sistema económico, que juega con una ley básica de oferta y de demanda, ante las posibilidades tan grandes que tiene hoy la oferta, las posibilidades tan grandes de poner productos nuevos en el mercado, sí, hace falta atraer al corazón para dirigirle a los productos nuevos, ¿no? De alguna forma, desde ahí hay un estilo de manipulación de uno de los secretos del corazón, que es el deseo. Y por eso hace falta abordar libertad y amor de manera inseparable. ¿Qué papel juega la caridad a través de Cáritas, parroquias, comunidades, en la vivencia concreta de ese amor social? Juega un papel importante porque la Iglesia cada domingo celebra el amor de Jesús manifestado en su cruz gloriosa y que resucitado se hace presente en el pan y el vino, ¿no? Entonces, y somos enviados cada domingo, ¿no?, a dar testimonio de este amor. Cáritas y otras organizaciones suponen el tratar de dar testimonio de este amor de una manera organizada, Y en ese sentido supone una gran ayuda, ¿no?, para el testimonio comunitario de los cristianos. También, por decirlo todo, a veces supone un riesgo, en el sentido de que los que participamos en la Eucaristía del domingo podamos decir, bueno, de los pobres ya se ocupa Cáritas, claro, y nosotros podemos vivir a lo largo de la semana desentendidos, ¿no?, del testimonio con nuestros vecinos o lo que puedo hacer con mi trabajo, en mi empresa o con mis diversas relaciones, ¿no? Por eso una de las misiones importantes que tiene Cáritas tiene que ver con la promoción de la conciencia
por supuesto, con la promoción de las personas con las que ayuda y también con una dimensión profética que se ha puesto de manifiesto en estas 2 últimas semanas con la presentación del informe FOESA, que precisamente está impulsado por Cáritas, ¿no? Cáritas, para tratar de ofrecer un servicio concreto, nos ayuda con estos informes a caer en la cuenta de cuál es la situación, ¿no?, de la vida social española desde estas perspectivas, ¿no?, de la economía, de las desigualdades, de las situaciones de antiguas y nuevas pobrezas, ¿no?, para marcar un poco el territorio de la respuesta organizada de la caridad de la Iglesia. Se ha referido usted a la economía, ha comentado también en alguna ocasión que debemos repensar el modelo económico cuando los recursos que se destinan más recursos a defensa militar que a la vida digna. ¿Qué aporta la fe cristiana ante un sistema que prioriza el poder sobre el cuidado? Bueno, aporta el poner los rostros de las personas por delante, fundamentalmente esto, es decir, que en realidad lo que aporta es algo de lo que Jesús nos avisa en su Evangelio, ¿no? Aporta desde los rostros, desde las personas, desde sus situaciones, un juicio sobre la historia. Es decir, cuando se plantea, así lo hace también el último informe FOESA, la necesidad de repensar nuestro paradigma económico actual, lo hace porque pone delante los rostros de los pobres de cerca y de lejos, ¿no? Algo no va bien cuando millones de personas carecen de lo imprescindible para vivir. Algo no va bien cuando incluso teniendo el salario mínimo en sociedades del bienestar como son las nuestras, sin embargo eso no es suficiente, porque hay un problema en las propias condiciones laborales o porque hay un problema de vivienda o porque hay otros problemas que tienen que ver con los estilos mismos de vida, ¿no? Entonces no cabe duda de que esto hay que pensarlo, es un asunto serio, porque en realidad estamos hablando de repensar algo que acontece a escala global, ¿no? En ese sentido, también la Iglesia tiene esta gran aportación, que es una institución global. Siendo particular, local, ayer celebrábamos el Día de la Iglesia Diocesana, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo es una realidad universal y por eso también atrae a nuestra cercanía los rostros de los hombres y mujeres de otros lugares del mundo, en donde esa carencia de lo imprescindible para vivir se hace un verdadero grito, ¿no?, ante la falta de los recursos más básicos. El mundo en general, también en lo particular de la situación española, crece en los grandes números, en la capacidad de producir, en la puesta en valor de esos mismos productos, pero luego la distribución de los recursos pues deja mucho que desear, podríamos decir, con lo cual se produce una cuestión añadida. Hoy, en el que a través de los medios de comunicación, incluso las personas más pobres tienen capacidad de saber cómo se vive en otros sitios, incluso aunque las posibilidades de vida hayan mejorado un poco, pero existe la posibilidad de comparar esa situación con las que viven otros, incluso con unos modelos de existencia, bueno, que evidentemente desde las claves del bienestar, de las condiciones materiales de vida son superiores, en otros aspectos seguramente no podríamos decir tanto, ¿no? Por eso, bueno, acabamos de ver cómo los 2 últimos papas, partiendo, hablábamos de amor al principio, del amor de Jesús, dilexit nos, dilexit te, ambos están coincidiendo en la necesidad de poner en el punto central de la vida de la Iglesia la situación de los empobrecidos. Y puestos en el punto central de la vida de la Iglesia, se ponen también en medio de la plaza pública como una presencia que juzga la historia. Como dice Jesús, en el final del tiempo seréis juzgados, porque tuve hambre, pero este final del tiempo se anticipa y somos ya juzgados en cómo funcionan las cosas. Don Luis, ¿qué riesgos corremos si reducimos la fe a lo íntimo o a lo espiritual sin esa proyección comunitaria y social del Evangelio? Bueno, pues que nos mutilamos a nosotros mismos. Yo creo, con Benedicto XVI, que es la cuestión antropológica, el corazón de la cuestión social en esta hora. Es
Entonces, esta reducción a lo íntimo Sí. expresa algo valioso, porque somos lo íntimo y a veces vivimos muy en la superficie. Yo trato de huir en la medida de lo posible de la dialéctica de los contrarios, ¿no? Lo íntimo, qué bien. El asunto es que lo íntimo no nos explica del todo. Y si las emociones que se viven en lo íntimo no se transforman en virtudes que se ven en lo público, en lo social, pues nos mutilamos a nosotros mismos y por otra parte hacemos también una acogida mutilada, valga la expresión, del Evangelio y de la gracia de Dios, ¿no? Usted decía antes, acabamos de celebrar el Día de la Iglesia Diocesana. ¿Cómo podemos pasar de ver la Iglesia como una institución a sentirla como una comunidad viva y corresponsable? ¿Cómo lo hacemos? Bien, ayer mismo, que celebrando el Día de la Iglesia Diocesana, la liturgia nos pedía celebrar la dedicación de la Basílica de Letrán, Sí. ¿no? Y en las diversas oraciones y lecturas del día aparecían palabras que desbordan la organización para hablar de un organismo vivo. Hablábamos de esposa, diciendo que Dios, nos dirigíamos a Dios diciendo que tú has querido que tu esposa, la Iglesia, sea llamada Iglesia, asamblea de convocados, de llamados. También la liturgia nos hablaba de pueblo y de cuerpo, de edificio vivo, ¿no? Claro, yo creo que es uno de nuestros grandes desafíos, ¿no? El que, como diría Guardini hace un siglo, la Iglesia renazca en el corazón de los fieles, ¿no? Como una realidad vital. No formamos parte de un club, no somos de una asociación de voluntarios, ni tampoco de personas que tengamos la misma ideología, sino que formamos parte de una experiencia, de una vida nueva, que tienen estas categorías tan humanas, tan carnales, la categoría de esposo, esposa, la categoría de cabeza, cuerpo, la categoría de pueblo, de familia, de familias, su referencia. Y en esto yo creo que hemos de crecer y tenemos una oportunidad estupenda. Nosotros salimos de una larga época en el que decíamos, soy católico porque he nacido aquí, dando muchas veces por supuesta la iniciación cristiana, la experiencia misma de conversión, el cultivo de la propia vida cristiana, porque social o ambientalmente parecía estar el asunto resuelto. Hoy la situación nueva, desde el punto de vista sociológico que vivimos ya desde hace unas décadas, nos aboca a cultivar un cristianismo de conversión, de encarnación de la palabra en la vida y comunitario, para poder así ofrecer a los demás humildemente, puesto que somos una comunidad de pecadores perdonados, pues el don que hemos recibido. El domingo 16 se celebra la Jornada Mundial de los Pobres. ¿Qué actitudes concretas debería inspirar este día en nuestras comunidades cristianas? Cuando el Papa Francisco instaura en la vida de la Iglesia esta jornada, fijemos dónde, ¿no? Justo el domingo anterior a la fiesta de Cristo Rey, en el que el Rey que viene hará este juicio, porque tuve hambre, me disteis de comer o no me disteis de comer. Por eso está muy bien situada en el penúltimo domingo del tiempo litúrgico, aparecen los pobres puestos en el corazón de la Iglesia. Eso es un aspecto, una dimensión de ese domingo. Pero hay otra. El Papa insiste, no es un domingo para hacer una colecta en favor de los pobres, ¿no? Aunque este año de peregrinación, la Iglesia española, como gesto del jubileo, haga una colecta, ¿no? Pero el objetivo de este domingo no es hacer una colecta, sino vivir una fraternidad en relación con las personas a quienes se acoge en la Iglesia para poderles ofrecer una ayuda. Se trata de cultivar en esta jornada, si vale la expresión, una dimensión horizontal de la fe, porque queramos o no, cuando llegamos a otro, siempre se produce una relación de cierta desigualdad. Uno es el que ayuda, otro es el que pide. El que pide incluso tiene que ver cómo conquista algo del que ayuda, incluso modulando su propia situación. El que ayuda puede tener una tentación paternalista o de juicio
sobre el que es ayudado, ¿no? Entonces, en realidad, la ayuda que se ofrece en la Iglesia nace de la fraternidad, es una expresión de la comunión de bienes, que tiene que estar unida a la comunión de vida. Por eso en esta jornada se trata de cultivar esto, ¿no? Cómo poder facilitar en ese día que aquellos que quieran, que lo mismo a lo largo de un año han recibido diversos tipos de ayuda de Cáritas, puedan encontrarse para vivir otra dimensión, ¿no? Un encuentro de tú a tú, un compartir, también para caer en la cuenta de que de alguna forma todos necesitamos ayuda. Todos, como dice la última exhortación apostólica, última y primera, del Papa León, sí, pues hay diversos tipos de pobreza y en los diversos tipos de pobreza alguno nos toca. Es verdad que hay hombres y mujeres que de los diversos tipos de pobreza les tocan casi todos y entonces estamos llamados a una solicitud especial. Pero en esa jornada estamos llamados a mirarnos más de tú a tú y no es fácil, porque esta tendencia a mirarnos desde diverso plano hemos de reconocer que existe. En territorios como Canarias, la migración es una realidad muy, muy visible, nos preocupa a todos. ¿Qué mirada cristiana deberíamos tener ante esta situación y cómo puede la Iglesia acompañar mejor a quienes llegan buscando una vida digna? Bueno, la Iglesia es tozuda en insistir en algunos principios sobre esto, ¿no? El primero es el derecho de toda persona a estar en su propia tierra y el que en su propia tierra tenga las posibilidades de vivir. ¿Cómo nos compromete esto? A la hora de la caridad política de la que hablábamos antes, ¿no? En el sentido de promover lo que genéricamente pudiéramos llamar ayudas al desarrollo, cuestionar el propio modelo económico global que de alguna forma tiene que ver en las situaciones de los diversos países, ¿no? Después también la Iglesia dice que muchas de las formas en las que se producen la llegada de inmigrantes, pues algunas tienen que ver, seguramente no sean las mayoritarias, pero algunas tienen que ver con un tráfico que está en manos de mafias, en las que se realiza una trata de personas, ¿no? Eso también hay que combatirlo. Sí. Dicho esto, las personas llegan, y llegan con su dignidad, y por tanto es preciso acogerlas, integrarlas, promoverlas, en fin, lo que ya el Papa Francisco ha insistido tanto y que también la Iglesia española en un documento sobre comunidades acogedoras también ha resaltado, ¿no? A la hora de poder facilitar una integración desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la lengua, si es que las personas que llegan no conocen nuestra lengua, como supone también las posibilidades de ayudar para poder encontrar un trabajo, dentro de un contexto en el que la Iglesia también reconoce que los estados tienen derecho a regular sus flujos migratorios, ¿no? Pero hecho con estos tres principios que se dan. Es muy difícil abordar del todo plenamente la cuestión de las migraciones en España, en Europa, sin hablar al mismo tiempo de la otra condición demográfica que tenemos, ¿no? Que es el crecimiento vegetativo, sí, que sigue siendo negativo, a pesar de que muchos de los que llegan son los que tienen hijos, ¿no? Entonces, para poder hacer una mirada global al asunto, de hecho, la Iglesia trata de recordar todos estos principios para tener una mirada católica, es decir, una mirada integral. Los inmigrantes llegan, hay que acogerles, hay que cuidarles, hay que integrarles. Por otra parte, nuestra sociedad necesita personas que colaboren en sacar adelante también nuestra economía, porque también hay que decirlo, hay ya muchos trabajos que por lo que sea, por las propias condiciones laborales, por la índole de esos trabajos, los españoles no quieren hacerles. Y entonces, digo, para que todos tengamos una mirada que sea lo más justa posible y no nos dejemos llevar por las manipulaciones inmediatas, ya sean de un color o de otro, ¿no?
a la hora de exagerar los peligros de las migraciones, a la hora de tratar de decir esto supone como una invasión y un riesgo para nuestras propias sociedades, cuando por otra parte son unas personas que colaboran, y por otra parte tampoco tener un planteamiento que pudiéramos llamar buenista, en el sentido de decir, bueno, no es un asunto que merezca ser abordado y nunca se lo puede abordar una región sola. No. En este caso, el problema de Canarias es problema de todo el Estado español, de toda la nación española. Pero además es un problema europeo. Entonces, tanto la acogida como las respuestas a toda esta problemática ha de insistirse en que sean una acogida y respuesta a escala de círculos concéntricos sucesivos, de un nosotros que se ensancha en el nosotros del Estado, en el nosotros de la Unión Europea. Usted estuvo muy implicado en el sínodo de la sinodalidad. ¿Qué frutos percibe hasta ahora y qué pasos quedan por dar para la sinodalidad, para que la sinodalidad sea algo real en nuestras comunidades? La intención del Papa Francisco, al convocar este singular sínodo de obispos, con la participación por primera vez con voz y voto de miembros no obispos en la Asamblea, ha sido fundamentalmente la aplicación del Concilio Vaticano II. O sea, los grandes, digamos, referentes de la sinodalidad están en el concilio, que invita a la comunión misionera, que subraya la importancia del bautismo y de la común vocación a la santidad, y desde ahí la responsabilidad de todos y la participación singular de los laicos en la comunión y misión de la Iglesia, en esa corresponsabilidad diferenciada de la que el propio sínodo habla. Desde ahí, ¿cuál es en el documento final lo que se nos está pidiendo? La palabra que más se repite en los títulos de las diversas partes del documento final es conversión. Conversión de nuestras relaciones, conversión de nuestros procesos, conversión de nuestra manera de relacionarnos, las diversas iglesias, ¿no? Es la traducción de lo que ya el Papa Francisco en Evangelii Gaudium nos había pedido a todos, que para el anuncio del Evangelio hoy precisamos una conversión pastoral, que es conversión de las personas y de sus estilos comunitarios y evangelizadores, y es conversión también de estructuras pastorales, ¿no? Yo creo que esto es lo que el sínodo nos ha planteado, y como ya el propio sínodo dijo, tuvo un camino de preparación, una fase de escucha, 2 asambleas en 2 meses de octubre sucesivos en los años 23 y 24, y ahora estamos en una fase de aplicación y de puesta en práctica de lo dicho, que pide el impulso a los consejos pastorales en las parroquias, en arciprestazgos, en la diócesis, que pide una reflexión sobre cómo hacemos nuestra toma de decisiones, cómo damos cuenta de lo que hacemos, cómo somos transparentes en la propia vida de la Iglesia, que nos plantea también una relación nueva entre diócesis vecinas, en la propia forma de trabajar de las conferencias episcopales y de todo esto. Y ya a lo largo del tiempo del sínodo, yo creo que en la Iglesia española hemos ido acogiendo algunos de estos aspectos y estamos impulsándonos, para lo cual es clave, como dice el propio documento final del sínodo, por una parte, revitalizar lo que significa el bautismo y la participación en la Eucaristía, en definitiva, revitalizar la iniciación cristiana, y por otra, que la vida como vocación, para que cada vocación en la Iglesia responda en su forma de vivir y también en sus derechos y sus deberes, cada vocación en la comunión y en la misión de la Iglesia. Es preciso cambiar nuestro referente para que no sea un referente de poder, que es el corazón del clericalismo de los curas, de los obispos, pero clericalismo también, o afán de poder de otros sectores eclesiales, y hemos de sustituir esta pretensión, incluso a la hora de organizarnos, por una pretensión de obediencia
de obediencia a la vocación en la que hemos sido llamados, obediencia que se hace servicio compartido. En una sociedad cada vez más secularizada, ¿cómo puede la Iglesia anunciar el Evangelio de manera significativa para quienes viven como si Dios no existiera? Bueno, yo creo que hace falta un testimonio de que vivir contando con Dios, pues nos ayuda a vivir de una forma nueva, y hay que dar testimonio de esta vida. El testimonio debe de abrir la posibilidad de una escucha, de la escucha de los latidos del corazón. Estamos viendo en estas 2 últimas semanas, ¿no? A partir de un disco de una cantante de moda, de Rosalía, Lux, y de la portada de ese disco con una cita de Simone Weil, una gran buscadora de Dios en el siglo XX, en que un premio Princesa de Asturias habla del vacío de las sociedades actuales y escribe un libro sobre Dios, también inspirado, por cierto, en Simone Weil. Bueno, esto que no dejan de ser referentes mediáticos, quizás puedan hablarnos de una corriente de fondo que hemos de saber escuchar. Las búsquedas de nuestros contemporáneos, los latidos del corazón, para desde esas búsquedas poder dar un testimonio sencillo, pero al mismo tiempo audaz, del Evangelio, anunciar el Evangelio. Que esto sea la ocasión de lo que la Iglesia llamamos ofrecer el primer anuncio. Y desde ahí, a las personas que escuchado este anuncio sientan una inquietud por conocer a Jesús, su Evangelio y participar al menos algo de la vida de la Iglesia, pues poderles ofrecer un ámbito acogedor para vivir su iniciación en la fe. ¿Qué mensaje le gustaría dejar a los cristianos de Gran Canaria, que es donde se encuentra, pero de la diócesis de Canarias, y a quienes participarán en estas jornadas de teología? ¿Qué mensaje le gustaría que calase? Pues que el tomar conciencia de quién somos creyentes o no creyentes, somos don. Tomar conciencia de que si además somos bautizados, te refieres a esto, hablar a los cristianos de estas tierras, ¿no? Tomar conciencia de que somos llamados y que la llamada que brota del amor de Dios es una llamada a compartir y ofrecer ese amor, a compartirle en las formas comunitarias de vida. No podemos ser cristianos, católicos, modo individualista. Pero esto ha de concretarse en una comunidad cristiana y que estamos llamados a dar testimonio de este amor en la plaza pública, en la dimensión social y política que expresa lo que somos. Si mi presencia, mis intervenciones ayudasen un poquito a la toma de conciencia, bastaría, porque luego ya es cada cual en algo también muy de la Iglesia de esta hora, en el discernimiento que hagamos juntos los que tenemos que descubrir qué es lo que Dios nos pide, pero hay que abrir la conciencia a la presencia de Dios que pasa como el peregrino que pasa por nuestras vidas. Está usted en los estudios de la Diocesana de Canarias. ¿Qué papel pueden jugar los medios de comunicación en esa tarea de ofrecer un relato más humano y esperanzador, don Luis? Bueno, pues ser altavoz, ¿no?, de alguna forma de lo que estamos viviendo, ser cauce para que unas situaciones y otras lleguen, ¿no? Cauce para que lleguen los latidos de la gente, las preocupaciones, ¿no? Y cauce para que pueda expresarse, en este caso en una emisora, en un cauce informativo, un medio de comunicación social que es de la Iglesia, para que pueda llegar noticia del Evangelio y de lo que vive la comunidad cristiana. Si es posible de manera sosegada. Esto es un poco complicado porque hoy los ritmos de los nuevos medios de comunicación piden algo cortito y que sea emotivo, que provoque algún emoji, ¿no? Sí. Entonces, estar en esta tensión en que por una parte hay que tener en cuenta cuál es la situación de la audiencia y la inmediatez y la brevedad y la rapidez que pide, pero por otra, de alguna forma, los medios deben de ayudar también a ensanchar
tanto la razón como el afecto, ¿no? Y para eso hace falta poder ofrecer, bueno, la posibilidad de algunos diálogos más serenos, ¿no? Que rompan la estrategia de la polarización y de la emotividad que son tan dominantes. La última, ¿cuáles son los asuntos, cuáles son las mayores preocupaciones que tiene en torno a la Iglesia en España y cuáles son los signos de esperanza de la Iglesia en España? Bueno, las preocupaciones tienen que ver con mucho de lo que hemos hablado, ¿no? Fundamentalmente es con el anuncio del Evangelio, con la promoción de comunidades cristianas. Esto mismo nos lleva a la necesidad de promover una vida como vocación, porque el Evangelio le anuncian misioneros, entonces hay que promover discípulos misioneros. Y las comunidades cristianas visibles piden en algunos aspectos una conversión pastoral en nuestras propias estructuras pastorales actuales, en el conjunto de las 69 diócesis territoriales que hay en España, luego la número 70 es la diócesis castrense, pero en las territoriales tenemos 22.000 parroquias. Pero de esas 22.000 parroquias, miles de ellas están en pequeños municipios de la sociológicamente llamada España vacía o vaciada o como queramos decir, ¿no? Entonces esto pide también aspectos que tienen que ver con nuestra propia reorganización interna, ¿no? Muchas de nuestras diócesis, de nuestras curias, están organizadas con la forma de tiempos pasados, ¿no? Más de atender a un pueblo ya existente. Hoy estamos llamados, tenemos un desafío nuevo, que es este desafío evangelizador. Y entonces, ¿cómo poner un acento para que todas nuestras oficinas, nuestros despachos, respondan a una intención evangelizadora, ¿no? Y desde ahí, yo creo que en todos estos campos están los propios signos de esperanza. Existe también en España una realidad creciente de experiencias de primer anuncio, una realidad promovida desde el Concilio Vaticano II de nuevas realidades comunitarias, de conciencia de los propios laicos, de la importancia de cultivar su propia fe, su propia vocación. También esto que comentábamos antes, ¿no? Las búsquedas de muchos de nuestros contemporáneos de lo que genéricamente podemos llamar espiritualidad, y ante esas búsquedas de espiritualidad nosotros tenemos que ofrecer la espiritualidad encarnada del Verbo de Dios, que se hecho carne. Entonces, por ahí andan nuestras preocupaciones y al mismo tiempo nuestras motivaciones, ¿no?, en esta hora. Monseñor Luis Argüello, muchísimas gracias por la visita. Espero que vaya muy bien este tiempo que va a estar corto, pero sí. que disfrute de su estancia en Gran Canaria y vuelva cuando quiera. Muy bien, muchas gracias.